Para iniciar esta presentación, es importante reconocer que la empatía no es solamente un valor deseable, sino una competencia esencial en los procesos educativos contemporáneos. Desde la neuroeducación entendemos que el aprendizaje no ocurre en un vacío emocional. Por el contrario, se encuentra profundamente modulado por las emociones, los vínculos interpersonales y la sensación de seguridad afectiva. Cuando un docente establece una relación empática con sus alumnos, crea un clima en el que estos pueden desarrollarse cognitiva, emocional y socialmente. La empatía promueve la confianza, disminuye la ansiedad y facilita que el cerebro esté en condiciones óptimas. Cuando hablamos de empatía, lo hacemos desde una perspectiva multidimensional. En primer lugar, la empatía cognitiva nos permite entender las razones, pensamientos y percepciones del otro, es decir, ponernos en su lugar de forma más racional. La empatía afectiva, por su parte, implica conectar emocionalmente, resonar o reconocer la emoción del otro desde una sensibilización profunda. La dimensión conductual reflejará hasta qué punto nuestras acciones responden realmente a lo que el otro necesita. Y finalmente está la dimensión neurobiológica, que explica cómo distintas regiones cerebrales se activan durante una interacción emocional. En el ámbito escolar, estas dimensiones se traducen en prácticas cotidianas: mirar a los estudiantes con apertura, interpretar su estado emocional, ajustar las estrategias pedagógicas y promover un ambiente de respeto donde cada uno se sienta visto y escuchado. Desde la neurociencia sabemos que la empatía es un proceso complejo, sustentado en diversas áreas del cerebro que trabajan de manera conjunta. El sistema límbico regula las emociones y gracias a él podemos percibir la carga emocional de una situación. Por otro lado, la corteza prefrontal, especialmente sus áreas medial y ventrolateral, intervienen en la capacidad de interpretar la perspectiva del otro y en la regulación de nuestras propias respuestas. El sistema de neuronas espejo, descubierto en la década de los 90, explica por qué somos capaces de comprender emocionalmente una acción o expresión sin que nadie nos lo explique. Imitamos intencionalmente la experiencia del otro. Finalmente, la ínsula y la amígdala nos permiten captar intensidad emocional y señales sociales que son cruciales en las interacciones en el aula. Cuando un docente desarrolla habilidades empáticas, en realidad está activando y fortaleciendo estas redes cerebrales que favorecen una educación más humana y sensible. Un principio fundamental de la neuroeducación es que las emociones son inseparables del aprendizaje. Cuando un estudiante experimenta rechazo, miedo, presión excesiva o indiferencia, su sistema nervioso activa mecanismos de defensa, liberando cortisol y generando un estado de alerta que inhibe la atención sostenida y bloquea la memoria de trabajo. Por el contrario, cuando las emociones son positivas, como sentirse comprendido, acompañado o validado por el docente, el cerebro libera dopamina y oxitocina, neurotransmisores que mejoran la motivación, la curiosidad y la memoria. La empatía docente crea entornos en los que los alumnos se sienten seguros para equivocarse, preguntar, reflexionar y vincularse de forma auténtica con el conocimiento. Esto convierte la empatía en una condición pedagógica esencial para un aprendizaje profundo. El docente empático no solo enseña contenidos, acompaña procesos humanos, comprende que detrás de cada conducta existe una emoción y detrás de cada emoción existe una historia. Esta comprensión profunda permite ajustar la enseñanza a las necesidades reales del alumno. Un docente empático sabe cuando un estudiante necesita apoyo emocional, cuando necesita estructura, cuando necesita escucha y cuando necesita un reto. La empatía permite modelar maneras saludables de gestionar el estrés, resolver conflictos y expresar desacuerdos. Sus efectos son evidentes, los estudiantes se sienten más seguros, participan más, experimentan menos ansiedad y desarrollan un sentido de pertenencia hacia el grupo. Todo ello crea un clima escolar favorable donde aprender se vuelve más significativo. El desarrollo de la empatía en los alumnos no ocurre de manera espontánea,
Se construye a través de experiencias sociales, modelaje docente y prácticas intencionales. Cuando los estudiantes desarrollan empatía, pueden comprender el impacto de sus palabras y acciones en otros, lo que reduce significativamente los conflictos interpersonales y las conductas agresivas. Además, la empatía favorece competencias como la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad cultural, social y emocional. Los estudiantes empáticos logran una convivencia más armoniosa, se autorregulan mejor y construyen una identidad personal y social sólida. Por ello, la empatía es un elemento clave en la educación para la paz y la formación integral. Las estrategias para promover la empatía deben ser intencionales y consistentes. La escucha activa permite que el alumno sienta que su experiencia es válida y reconocida. Los círculos de diálogo fomentan la expresión respetuosa y el entendimiento entre pares. El trabajo cooperativo genera escenarios donde los estudiantes aprenden a negociar, colaborar y apoyarse. Las narrativas empáticas, como analizar historias, dilemas éticos o experiencias reales, ayudan a comprender puntos de vista diferentes. Además, las rutinas socioemocionales, como revisar cómo llega cada estudiante emocionalmente, permiten crear un clima de confianza. Lo más importante es que el docente modele la empatía. Cuando los alumnos ven que se les escucha, se les respeta y se les acompaña, aprenden a hacerlo con los demás. La empatía también actúa como un mecanismo de protección ante el estrés. Para los estudiantes, sentirse comprendidos disminuye la ansiedad académica y mejora el funcionamiento ejecutivo, lo que incluye planificación, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Para los docentes, la empatía permite interpretar conductas difíciles no como ataques personales, sino como expresiones de necesidades no atendidas. Esta comprensión reduce el desgaste emocional y previene el burnout. Cuando la empatía es parte de la cultura escolar, los conflictos disminuyen, la convivencia mejora y el aula se convierte en un espacio más colaborativo y menos reactivo. En términos neurofisiológicos, la empatía favorece un sistema nervioso más regulado, tanto en docentes como en alumnos, permitiendo interacciones más saludables. Desde una perspectiva ética, la empatía nos invita a comprender al estudiante como un sujeto de derechos y como una persona con necesidades emocionales reales. Implica renunciar a prácticas autoritarias y construir una pedagogía basada en el acompañamiento, la comprensión y la sensibilidad humana. Además, la empatía es fundamental para atender la diversidad. Solo cuando comprendemos la realidad del otro podemos ofrecer una educación equitativa. Finalmente, la empatía nos llama a resolver conflictos de manera pacífica y a establecer relaciones basadas en dignidad. Esto transforma el rol docente en un transmisor de contenidos a un facilitador del desarrollo integral. Para concluir con esta presentación, podemos afirmar que la empatía es mucho más que una habilidad interpersonal. Es una competencia neuroeducativa fundamental para el desarrollo personal y social. Su impacto abarca el bienestar emocional, el rendimiento académico, la convivencia escolar y la construcción de relaciones humanas basadas en el respeto. Un docente empático transforma el aula en un espacio seguro, favorece aprendizajes profundos y contribuye al desarrollo integral de sus estudiantes. Del mismo modo, cuando los alumnos desarrollan empatía, fortalecen habilidades para la vida que les permitirán convivir con respeto, resolver conflictos y construir ambientes más pacíficos. La empatía, en síntesis, es una herramienta poderosa para humanizar la educación y para impulsar una sociedad más consciente y solidaria.